Contadores síncronos. El término síncrono se refiere a los eventos que tienen una relación temporal fija entre sí. Entonces, un contador síncrono es aquel en el que todos los flip-flops del contador reciben en el mismo instante la señal de reloj. Fijaros para la composición de un contador síncrono más básica, que es la compuesta por dos flip-flops, y se muestra en la figura. Se ven los dos flip-flops aquí. Ambos están conectados de forma directa a la señal de reloj. Antes, para contadores asíncronos no se daba esto, ¿verdad? Lo que hacíamos es que la señal de sincronía de los flip-flops posteriores se conectaba a la señal de salida de los que les precedían, ¿vale? En este caso, la señal de reloj es compartida, ¿vale? Bien. Por otro lado, nos damos cuenta cómo las entradas del primer flip-flop están fijas a nivel alto y recordemos que un flip-flop de tipo JK, cuando tenía un nivel alto a sus entradas, estaba en modo de funcionamiento de basculación, ¿vale? Y en este caso, como los cambios de los flip-flops se van a producir en el flanco de subida, pues evidentemente el flip-flop 0 va a estar continuamente cambiando de estado para cada flanco de subida. Si está siempre en modo de basculación, ¿verdad? Fijaros en el diagrama de tiempo cómo para cada flanco de subida se produce una transición. ¿Vale? Estamos aquí a 0 y en el siguiente flanco de subida se produce un 1 y así continuamente. ¿Vale? Siguiente flanco vuelve a cambiar. Bien. En cuanto al segundo de los flip-flops, vemos que sus entradas están conectadas a la salida del flip-flop que le precede, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que va a suponer? Pues fijaros, cuando Q0 sea 0, recordamos que los flip-flops JK, cuando tienen a su entrada un nivel bajo, lo que hacen es preservar el dato que tenían dentro. Es decir, si yo en mi salida tenía un 0, voy a continuar teniendo un 0, ¿vale? Y si en mi salida tenía un 1, voy a continuar teniendo un 1, ¿vale? En cambio, cuando la salida Q0 tenga un 1, el flip-flop va a entrar en modo basculación. Y evidentemente, donde yo había un 0 va a cambiar a 1. Y donde había un 1 va a cambiar a 0. ¿Vale? Bien. Esto a simple vista es difícil de comprender en el diagrama de tiempos que se observa en la figura. Y esto es porque no se han detallado los retardos de propagación que existen entre la entrada y la salida de cada flip-flop, ¿vale? Entonces, en la siguiente página lo explicaremos con mayor detalle. Bien, veamos su funcionamiento paso por paso. En principio vamos a considerar que el contador se encuentra en estado binario 0, es decir, que los flip-flops se encuentran en estado de reset. Esto quiere decir que en Q0 voy a tener un 0 y en Q1 voy a tener un 0, ¿vale? Si lo vemos en el diagrama de tiempo, 0 y 0, ¿vale? Bien, cuando se aplica un flanco positivo en el primer impulso del reloj, vamos a llamarle CLK1, ¿vale? En este impulso de reloj, en este flanco de subida, lo que va a ocurrir es que evidentemente el flip-flop 0, como sus entradas están a nivel alto, va a bascular, ¿vale? Y entonces va a cambiar de 0 a 1, ¿vale? Bien, las entradas J1 y K1 del flip-flop 1 estaban a nivel bajo justo antes de que se produjera el flanco de reloj, ¿vale? Entonces, claro,
resulta que hay una indeterminación porque estaba a 0, pero Q0 cambia a 1. Entonces, en el instante del cambio, ¿qué es lo que ve el flip-flop 1 en sus entradas? Pues lo que ve es el 0, porque el 1, el cambio que se ha producido a 1 en Q0, tiene un retardo de propagación asociado. Es decir, que el cambio no se produce exactamente aquí, se produce con un pequeño retardo que no aparecía en el diagrama de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a haber en este instante las entradas J1 y K1? Pues lo que va a haber es un 0, ¿vale? Entonces, bueno, durante el primer flanco de subida de la señal de reloj, en Q0 se produce un cambio y el flip-flop 1 ve a sus entradas, ¿vale?, un nivel que es 0. Como ve un nivel que es 0, el flip-flop se encuentra en estado de mantenimiento del dato, ¿vale? O en estado de conservar el dato, ¿vale? Entonces, como tenía un 0, va a seguir teniendo un 0, ¿vale? Veamos ahora la siguiente transición, ¿vale? Siguiente pulso o flanco de subida de la señal de reloj. Pues bien, en este caso teníamos que las salidas se encontraban a 0 y 1 desde el más significativo al menos significativo, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir es que, bien, Q0 va a volver a bascular, ¿vale? En el flanco de subida, como estaba a 1, pues ahora pasa a 0, ¿vale? Y en este caso las entradas del flip-flop 1 van a ver que había un 1 antes del cambio, ¿vale? Justo en el flanco de subida va a ver que había un 1, ¿vale? Entonces el flip-flop con entradas a 1 lo que hace es que va a bascular. Como tenía un 0, pues basculo y se pone a 1, ¿vale? Si vemos ahora el tercer flanco de subida de la señal de reloj, ¿vale? Evidentemente el flip-flop 0 va a bascular porque está continuamente basculando y se pone a 1. El flip-flop 2 lo que ve justo en el momento del flanco es un 0 a sus entradas, por lo que mantiene el dato, ¿vale? Y como yo tenía un 1, pues evidentemente va a mantener el dato a 1, ¿vale? Veamos ahora el cuarto flanco de subida de la señal de reloj. La salida en el flip-flop 0 vuelve a bascular y en el flip-flop 1 vemos que a su entrada había un 1, por lo que le está diciendo que entre en modo de basculación. Al tener un 1 en ese momento el flip-flop 1 y estar en modo de basculación, pues cambia a 0. Y así sucesivamente. En este último paso vemos cómo se ha reseteado la cuenta. Si observamos código binario por código binario en cada ciclo, vemos cómo aquí se conforma el 00, que es en decimal el 0, el 01, que es el 1, el 10, que es el 2, el 11, que es el 3, y aquí se resetea la cuenta. Pues bien, ¿ventajas de este contador respecto al anterior? Pues la principal ventaja es que no acumula los retrasos de propagación. Fijaros que el retraso solo se produce 1 a 1 en cada ciclo de reloj, ¿vale? Solo se produce este pequeño retraso para cada biestable, ¿vale?